Estamos en esta breve entrevista que le vamos a hacer a mi madre que vivió uno de los episodios más violentos naturalmente, digamos, hablando en la Tierra, que sería el cataclismo del año 1960, que ella lo vivió en carne propia y eso queríamos consultarle, porque hay mucha gente que puede estar interesada, que no tiene idea qué fue lo que ocurrió y les puede servir más adelante. Así que por aquí les dejo, no es una entrevista, es una conversación, más que nada un relato de ella. Así que aquí les dejo para que cuente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Bueno, eh, como ya hacen tantos años, esto del terremoto del 60, de 1960, en el sur de Chile, ya hacen 60 años. Ya se cumplieron 60 años de ese cataclismo tan fuerte que tuvimos. Yo era una lolita entonces, era bastante chica, pero con bastantes recuerdos. Me acuerdo que fue un día domingo que a eso de 10 para las 3 de la tarde, más o menos, un temblor bastante fuerte que empezaron a caer cosas, y cuando ya caen cosas es fuerte, Sí. ¿ya? De ahí pasó, no sé, pues 15 minutos y empezó nuevamente otra vez a temblar, lo que nos asustó mucho. Yo estaba en el campo, estaba solamente con una señora mayor y no había nadie más, estábamos a 14 kilómetros de Osorno, al campo. Entonces, cuando empezó a temblar, yo no me atrevía a salir. Y todos me gritaban que baje, que baje, que baje, que yo tenía que bajar una escalera de cemento. Y resulta que cuando yo ya bajé, ya se movía todo, se veía muy poco, además que caían muchas hojas de un árbol muy grande que había de encino. Y caía todo eso a la escalera, entonces la escalera se veía pero así. Entonces me costó bajar, y cuando bajé, por supuesto, me caía, porque no se podía detener en pie uno, porque era tan fuerte el movimiento que uno caía, pues. Y si uno se tomaba de algo, como, qué sé yo, no sé, de algún poste, uno se pegaba contra ese objeto en que estaba ahí, así que tampoco uno se podía sujetar. Así que era la única manera de irse al suelo media hincada. Era la única manera de estar un poco más segura. ¿Cómo era? ¿El movimiento era tipo onda, Ondas. onda pero rápida, como Es decir, claro, rápida? claro, porque todo se movía, y la casa donde yo estaba era una casa que tenía un segundo piso, no tan alto, sí, pero había una chimenea, de esas chimeneas que tienen ladrillos, y yo miro esa chimenea cuando veo que empiezan a caer para allá, para acá, para allá, para acá, y al suelo. Cayó todo eso al suelo, y ahí veía uno como todos los árboles, cómo caían las hojitas, los pajaritos volaban y gritaban, los animales, los caballos relinchaban corriendo por los potreros, las vacas, terneros, todos bramando. Y los perros, ¿para qué decir? Pues, los perros ladraban mucho. Eran unos perros grandes que habían, me acuerdo, y cuando esto ya pasó, porque esto fue como a las 3:05 de la tarde más o menos, cuando empezó el terremoto. De ahí yo me acuerdo que temblaba, 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 parece que nunca iba a terminar, y parece que era como si la tierra se iba a abrir y íbamos a caer, pues. Entonces,
después que pasó el terremoto un poco, vino un segundo temblor que fue también igual como un terremoto, que igual sacudía todo y el ruido y qué sé yo. Entonces, y los perros corrían todos ladrando, daban vuelta por los árboles, las aves volaban, no hallaban qué hacer. Entonces, yo me acuerdo que no dejó de temblar toda la tarde, toda la noche. Lo- Era, las réplicas. era constante movimiento y en cada ciertos minutos, yo creo, venía un remesón. Y seguía moviéndose y volvía a venir el otro remesón y así pasó toda la noche. Nadie nos acostamos, nadie. Era un miedo terrible cuando uno es lolita y no está en su casa con sus padres o sus hermanos, es bastante complicado porque uno se asusta mucho, tiene mucho miedo, no sabe lo que va a pasar. Y yo pensaba que en mi casa, cómo estarían mi familia, qué pasará con ellos, y capaz que pase, no sé, por alguna desgracia, que si yo se muera alguien. Es un miedo muy grande. Y en esos años no habían teléfonos. El único teléfono que había era un teléfono antiguo de estos que no sé cómo se llaman esos teléfonos que Como, se daban como una vuelta, cuerda, como que un, se no sé daba cómo se llama, vuelta marco de esas. claro, y ahí recién se podía marcar y no sé, de ahí contestaba una central y la central comunicaba Mm, con las personas que uno necesitaba hablar. sí, Así que después con las noticias, con todo, cuando se hablaba de cómo cayó, en Osorno no cayó tanta casa, pero Valdivia fue terrible porque, y a todo esto, el día sábado a las 6 de la mañana, del día 21 de mayo, fue el terremoto en Concepción, todo lo que es Concepción, y que también se sintió para allá, pero lo grande fue acá. Y el día 22 de mayo fue en el sur. Y de ahí vino el maremoto, que el maremoto abarcó, no sé si fue de Concepción hasta, hasta la península de Taitao, que sí, queda al sur, al sur, al sur. O sea, todo el mar de la costa del mar Pacífico es ese, ¿no? sí, Que de Pacífico no tiene mucho, porque sí. es bravo. Entonces, eh, fue un maremoto que la gente explicaba cuando se recogió y la gente empezó a arrancar a los cerros. Pero igual hubo gente que se las llevó con casa y todo. Sí. Igual, los animales que estaban en los campos cerca del mar, fueron arrastrados por las olas. Hubo un caballo que en ese tiempo, y salió también después en los diarios, arriba de un árbol quedó Oh, el caballito, ahí murió el pobrecito. mm, Entonces, después viene en Valdivia, que en Valdivia bajó, parte que bajó hasta 5 metros el terreno. el terreno, se hundió y que hoy día todavía está eh, con agua, todo eso que hay donde, cerca por ahí donde viven los ¿cuántos se llaman? Estos pájaros, bah, me olvidé, del cuello, son los cisnes del Ah, cuello negro. Llegaron todo eso ahí porque como eso tuvo entrada de agua salada, entonces sale un luchecillo muy especial que ellos lo consumen. Y en Valdivia murió mucha gente. Ahí sí que murió mucha gente porque prácticamente el mar llegó hasta el centro de Valdivia, hasta la calle Picarte. Y para qué decir la costa, como quedó todo, era una desolación todo. Entonces fue uno de los terremotos más grandes que ha azotado al el, mundo el más grande en la época, digamos, de que hay registros. de registro. Claro.
Claro, que también incluso el tsunami, faltó decir eso, que afectó a Japón incluso. Es claro, Y hubo muertos y hubieron muertos en también. Japón, Claro, sí. a esa magnitud. A ese punto llegó. Creo que uno de los terremotos más grandes de que se tenga en la historia. Claro, registro. Sí, el registro más grande. Sí. Y no sé qué otra cosa. Ah, y después de eso, la lluvia. Enseguida viene la lluvia, pero llovía día y noche por semanas. ¿Qué sucedió? Que en el lago Riñihue cayó parte del cerro y cubrió la salida del lago Riñihue que alimenta los ríos de Valdivia. Entonces se cayó esa parte del cerro y no dejó la salida del agua y el lago empezó a llenarse. Empezó a llenarse y esto fue como 3 meses, me parece que fue, no recuerdo mucho ya, porque son 60 años. Y fue tanto lo que se llenó que no hallaban cómo romper esa barrera que había de tierra para poder, y eso lo hicieron a pala en esa época. No había, como decir, la maquinaria que hay ahora, era que la gente a pala, chuzo, picota y a todo lo que podían, nomás pidieran todo el que podía ir. Y también ahí murió gente cuando se abrió el lago. Y también fue una tragedia grande, 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 porque se arrasó con casas, con todo para abajo cuando lo abrieron. Así que fue una tragedia bastante grande, el terremoto de 1960, día domingo, en Valdivia, a eso de las 3, 5 de la tarde. Y el día anterior, en Concepción, el día 21 de mayo, a las 6 de la mañana, también fue terremoto. Claro. No sé si algo tienen... Muchas gracias. No, los otros son conocimientos científicos nomás, que no se sabe tan bien los orígenes de los terremotos, Claro. pero ocurrió algo extraño ahí porque si bien podría ser un precursor, pero fue completamente en otro lado. Y tan largo, Y imagínate. dicen que duró de 9 a 10 minutos. Yo creo, porque yo no salía de la casa y cuando yo salí parece que eso nunca iba a terminar. Y sonaba mucho la tierra. Los árboles... Y los árboles, las zonajeras, los árboles, las hojitas cayendo. Porque en mayo ya a los árboles les quedan pocas hojas, pero están cayéndose. Y los animales. Y los animales corriendo en el campo, bramando, las vacas, los terneros, los caballos relinchando. Ya. Yo creo que eso es como lo más Ya estaríamos entonces hasta aquí. importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Gracias a relato. ustedes y ojalá que les guste Sí, lo vamos a guardar. y que tengan un recuerdito. Sí. Ay, Y el recuerdito de acá. Gracias, Marquito. ¿Y cuánto se llama la iluminadora? ¿Cómo se llama? esto se llama bambalinas. No. Tramoyista. Tramoyista. No, esos son los Oye, de los tramoyistas. pero la idea es